Buenos días, profesor Héctor Hugo. Mi nombre es Lisbeth, alumna de cuarto semestre de la Universidad La Salle del Núcleo de Higiene y Salud Comunitaria, en la clase de Historia Universal. Esperando que usted y su familia se encuentren bien, voy a comenzar a exponerle mi proyecto del tercer parcial acerca de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente de la segunda fase, y algunos datos relevantes, así como también algunos de los significados que se mencionan en la preexposición. Sin más por el momento, comencemos. Desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1940 no se combatió en la línea de Maginot. La línea de Maginot fue una muralla fortificada y de defensa construida por Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia. Pero en abril, Francia e Inglaterra minaron el mar territorial de Noruega para bloquear la materia prima, el hierro de la cual se proveía y con miras a crear un frente de Finlandia. Los alemanes sospecharon la maniobra anglo-francesa y con su rapidez tradicional ocuparon los puntos clave de Noruega y Dinamarca. Cristian X de Dinamarca, partidario de los alemanes, no prestó ante la invasión, pero Haakon VII de Noruega encabezó la resistencia. Las fuerzas anglo-francesas desembarcaron en el país para presentarle ayuda, pero la superioridad alemana obligó a los aliados a abandonar las regiones central y meridional de Noruega. La resistencia se distinguió en Narvik, al norte del país, pero debido a la pericia de los paracaidistas alemanes, la ciudad cambió de manos varias veces. La aviación germana escribió entonces páginas gloriosas y en junio de 1940 la ciudad cayó en manos del gobierno noruego. Se replegó hacia Londres y lo capituló. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, encontró documentos que probaban, sin lugar a dudas, la colaboración de Noruega con los aliados aún antes de la declaración de la guerra. Inglaterra tomó como iniciativa en la campaña nórdica a causa de los mercados de Noruega y Dinamarca, que Alemania le disputaba, pero al final esta campaña los germanos se adueñaron de dichos mercados y privaron a Inglaterra de los productos de primera necesidad procedentes de los países escandinavos. El 9 de marzo, el ejército germano invadió Bélgica, Holanda y Luxemburgo, justamente donde terminaba la línea Maginot. Aunque en la Primera Guerra Mundial los tanques no habían podido avanzar debido a la topografía del terreno, ahora nuevamente la maquinaria pesada superó fácilmente los obstáculos y Bélgica pidió ayuda a los aliados. Holanda, que también había sido invadida, recurrió al viejo truco de abrir sus diques. Los diques eran una construcción para evitar el paso del agua, e inundó diferentes regiones que retrasaron el avance del ejército alemán, pero tampoco lo detuvieron de todo y en 5 días el país fue ocupado. La reina Guillermina huyó a Londres. La gran duquesa de Luxemburgo, Carlota, abandonó su nación después de 3 días para pedir asilo en París y Leopoldo de Bélgica negoció. Los alemanes habían bombardeado regiones ocupadas por los civiles quienes, al huir de sus hogares destruidos, interrumpieron la llegada del ejército aliado, lo que fue bloqueado por esta masa aterrada. Por esta razón, cuando Leopoldo fue atacado como colaborador del Tercer Reich, se disculpó, afirmando que no tenía nada que ver con eso. Y por tanto, ambas partes tenían razón. Solo pudieron resistir 18 días. En esos 18 días se efectuó la Batalla de Flandes. La Batalla de Flandes, también conocida como Guerra de los 80 años, su inicio fue en 1968 y terminó en 1648 en los Países Españoles Bajos.
con gran pérdida de vidas y que en el desastre de Dunkerque separó Francia e Inglaterra. Esto permitió a la aviación nazi investigar su bombardeo contra Gran Bretaña, dejando además el camino libre hacia Francia. Durante esta campaña, el primer ministro Chamberlain de Alemania había dimitido, siendo sucedido por Winston Churchill. Winston Churchill fue definitivamente el gran forjador de la Gran Alianza, quien daría un cambio notable a los acontecimientos. Días después, el ejército alemán, formado especialmente por la artillería de los tanques llamados Panzer, atacó a Francia, casi con los mismos lugares en los que combatió durante la Guerra Mundial. Para el 11 de junio, la resistencia francesa había sido vencida ante un ejército muy superior de armamento y número. Cuando el mando francés intentó rendirse, el gobierno, asesorado por Churchill, insistía en mantener de pie el pacto franco-inglés y empezó la retirada. Pero pues pronto hubo filtraciones alemanas en el frente francés, obligando a este ejército galo a replegarse hacia el sur. Las fortificaciones de la línea Maginot no sirvieron de nada y los alemanes comenzaron a avanzar hacia París. La capital fue declarada ciudad abierta. Ciudad abierta es un estatus especial para proteger a ciudades en tiempos de guerra. Pétain, que había sucedido a Reynaud como jefe de gobierno, solicitó la intervención de España para firmar el armisticio. Un armisticio es un acuerdo que firman dos países o más en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Como único medio para salvar la patria, las ciudades importantes de Francia se declararon abiertas para evitar una útil destrucción, pero esta actitud no fue comprendida por ciertos franceses y después juzgarían al héroe de Verdun como traidor de la patria. El 25 de junio de 1940 entró en vigencia el armisticio y el ejército francés depuso las armas. En la línea Maginot siguió luchando el llamado ejército de resistencia, que finalmente tuvo que capitular, mientras en el norte de África se comenzaba a formar el verdadero ejército de resistencia, encabezado por Charles Darwin, que estaba apoyado por Inglaterra. Francia quedó invadida en dos zonas, una ocupada y otra libre. El gobierno de Pétain recibió en Vichy y se separó de Gran Bretaña. Las colonias, por su parte, apoyaron a Gaude.